So this is for the authorization of other needs assistance program, major disasters declaration related to the coronavirus disease. Okay, got it. Okay. So this is... El día de ayer, 8 de agosto del 2020, el presidente Donald Trump firmó 4 órdenes ejecutivas en un intento desesperado, ya que el Congreso no ha llegado a ningún acuerdo en cuanto al desempleo, los cheques de estímulo, ayuda para la renta, entre otras cosas. En este episodio te cuento los detalles acerca de esas órdenes ejecutivas. Hola y bienvenidos a este episodio de Y tú también puedes. Mi nombre es Miriam Janet y soy notaria pública y trabajo como contadora y asesora de negocios en Estados Unidos. Aunque la Constitución de los Estados Unidos no habla directamente de las órdenes ejecutivas, sí otorga al presidente de la nación el poder ejecutivo. Una orden ejecutiva es básicamente una proclamación o una directiva hecha por el presidente pasando por alto las ramas legislativas o judiciales. En este caso, el presidente pasó por alto al Congreso. Ahora, las órdenes ejecutivas únicamente se dan a las agencias federales y estatales. Y una orden ejecutiva no es necesariamente una ley, ya que una orden ejecutiva puede ser revocada en un tribunal mediante un proceso legal. Ahora, ¿qué envuelve estas 4 órdenes ejecutivas que firmó el presidente de la nación? Número 1. Ayuda de desempleo. Bajo esta orden ejecutiva, el presidente otorga una ayuda de $400 semanales adicionales a las personas que reciban o que reciben beneficios de desempleo. Estos $400 son extras o adicionales a los beneficios que por ley estas personas ya reciben o recibirán bajo el programa de desempleo. Ahora, esta orden ejecutiva estableció que el 75% del costo de esta ayuda adicional va a ser cubierto por el gobierno federal, mientras que el 25% del costo de esta ayuda adicional deberá de ser cubierta o cubierto por el Estado usando los fondos que ya se encuentran disponibles en el Coronavirus Relief Fund. Número 2. Ayuda para las personas que deben un préstamo estudiantil. El presidente de la nación ya había firmado una ley que hacía que la tasa de interés bajara al 0% para las personas que deben un préstamo estudiantil o un student loan y que no tuvieran que hacer ningún pago hasta el 30 de septiembre del 2020. Ahora, bajo esta orden ejecutiva, el presidente extiende ese beneficio hasta el 31 de diciembre del 2020, es decir que la tasa de interés se baja al 0% y las personas o los estudiantes que tienen un student loan no tienen que preocuparse por hacer ningún pago hasta el 31 de diciembre del 2020 y no tienen que preocuparse porque el hecho de que no vayan a hacer un pago va a generarles interés, ya que el interés se ha bajado al 0%. Número 3. Protección de desalojos. Bajo esta orden ejecutiva, el presidente extiende una protección a las personas que están rentando o las personas que tal vez están pagando una casa o una propiedad y no han podido hacer sus pagos. Él los está protegiendo y está suspendiendo los desalojos, es decir, que está prohibiendo que una persona o una familia sea desalojada de su lugar de vivienda por el hecho de no poder pagar la renta debido a la pandemia. Y número 4, una suspensión o un aplazamiento de la recaudación de impuestos sobre la nómina. Básicamente, bajo esta orden ejecutiva, el presidente establece que los empleadores no deberán quitar
impuestos sobre la nómina a sus empleados, lo que vienen siendo los payroll taxes. Si tú actualmente recibes un cheque de nómina y te quitan payroll taxes, bajo esta orden ejecutiva ya no se te van a quitar estos taxes hasta el 31 de diciembre del 2020. Básicamente, esta orden ejecutiva establece que a partir del 1 de agosto del 2020 al 31 de diciembre del 2020, los empleadores no quitarán impuestos sobre la nómina a los empleados. Ahora, esta orden ejecutiva es únicamente para los empleados, entonces los empleadores deberán de seguir pagando su porción de impuestos sobre la nómina que les corresponde y deberán de seguir mandando esos pagos como normalmente se mandan. Ahora, de las 4 órdenes ejecutivas que el presidente firmó, esta es sin duda la más controversial. ¿Por qué? Bueno, porque esta es solamente un aplazamiento de los impuestos sobre la nómina. Es decir, que el presidente no está eximiendo a los individuos o a las personas de que paguen impuestos sobre la nómina. Entonces, ustedes deberán de pagar este dinero más adelante. Entonces, básicamente esto es solamente una prórroga o les está dando un break de los payroll taxes, pero ustedes deberán de pagar esos impuestos sobre la nómina más adelante. Ahora, el presidente no dio detalles en cuanto a cuándo deberán de pagar estos impuestos, pero es muy probable que cuando tú vayas a hacer tu declaración de impuestos el año entrante sobre los ingresos que recibiste en el 2020, es cuando tú tengas que pagar estos impuestos. Ahora, ¿por qué me refiero que es controversial? Bueno, porque como ustedes saben, estamos en medio de una pandemia y ahorita lo que muchas familias necesitan son ingresos, es decir, el dinero no nos sobra. Entonces, el comenzar el año y hacer tu declaración de impuestos y de repente darte cuenta que debes al gobierno X monto de dinero, pues es una carga para muchas familias, ¿verdad? Y es dinero que muchas familias no tienen. Ahora, bajo las leyes actuales dicen que los ingresos que un empleado recibe están sujetos al 6.2% de Social Security y el 1.45% de Medicare. Ahora, en cuanto a los income taxes o los impuestos federales y estatales, estos dependen del estado donde vivan y la situación individual de cada persona, si estás casado o si tienes hijos o si eres cabeza de familia, etcétera. Entonces, tendremos que esperar, ¿verdad? El lunes a ver qué más detalles se revelan en cuanto a esto. Ahora, respecto a los segundos cheques de estímulo, el presidente no firmó ninguna acción ejecutiva respecto a ellos. Sin embargo, sí hizo algunos comentarios controversiales criticando a ambos partidos. Ahora, el senador Mitch McConnell ya había dicho el viernes que el Congreso o ellos iban a tener una reunión el lunes para posiblemente llegar a un acuerdo en cuanto a estos segundos cheques de estímulo. Ahora, respecto a esta orden ejecutiva, ¿cuándo va a entrar en vigor? Bueno, como me comenté al principio, una orden ejecutiva no es una ley, porque si un tribunal llegara a encontrar que cualquiera de estas órdenes o proclamaciones que el presidente hizo son anticonstitucionales, esta orden ejecutiva puede ser revocada. Incluso el Congreso pudiera revocar una orden ejecutiva si el Congreso logra salir con una propuesta de ley que, por así decirlo, reemplace estas órdenes ejecutivas que el presidente ha establecido. Ahora, también el Congreso pudiera negarse a llevar a cabo esta orden ejecutiva, pero pues una vez más, el presidente de la nación tiene el poder ejecutivo y él puede vetar esta decisión del Congreso. Entonces, es incierto en cuanto a lo que va a pasar, si esto se va a llevar a cabo o no, y si alguien va, por así decirlo, llevar a la corte estas decisiones del presidente. Así que tenemos que esperar al lunes que entre el Congreso a trabajar para saber más detalles en cuanto a estas órdenes ejecutivas que el presidente firmó el día de ayer. Y bueno, pues esa es la información que yo quería compartir con ustedes. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, regálenme un like y no se olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita. Muchas gracias por acompañarme una vez más a este programa y tú también puedes.